Y bueno, para hablar de esta problemática del coronavirus, tengo en la línea a José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud y quien manejó la crisis de forma, además de todo, muy oportuna del AH1N1. Mi querido José Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Paco, encantado de saludarte a estas horas de la mañana. Muy contento de estar en tu programa. Te agradezco la madrugada, mi querido José Ángel. Oye, cuéntanos un poco, la medida que toma el día de ayer el presidente Trump es una medida efectiva, solamente parar los vuelos de Europa, ¿no? ¿Con esto basta? Y te pregunto también al mismo tiempo, ¿deberíamos de hacer lo propio los mexicanos? Bueno, mira, el escenario es diferente porque Estados Unidos ya tiene dispersión comunitaria. O sea, ya no es nada más los pacientes o las personas que están llegando con el virus del extranjero, sino ya ahí se está transmitiendo por los mismos americanos entre americanos. Entonces, esta ya es una fase 2 que es más complicada porque puede ir ya a la fase epidémica, que es la tercera fase, que es la más peligrosa. Y es el momento en donde se tienen que tomar estas acciones de distanciamiento social, algunas que sí pueden parecer exageradas por la repercusión económica que tienen, pero finalmente, y como lo dijo bien el presidente Trump, y en aquel tiempo también el presidente Calderón, las vidas de las personas son mucho más importantes. ¿En México nos estamos tardando, José Ángel? Mira, ahorita todavía no, porque en México sí estamos todavía con la importación de casos. No son casos autóctonos que ya se estén generando aquí, pero creo que no va a tardar mucho en presentarse ese escenario de dispersión comunitaria y habrá, como ya lo tiene contemplado la Secretaría de Salud, que hacer algunas otras acciones, como podría ser el cierre de las escuelas, la suspensión de los eventos donde haya mucha gente, en fin, algunas otras acciones para tratar de disminuir el riesgo de contagio. ¿Tienes una idea, José Ángel, cuánto tiempo podríamos tardar en llegar a esa fase? Pues cada día se está aumentando los casos. Yo creo que en un par de meses o 3 meses podríamos estar en esa situación. Es lo más probable, es lo que se está esperando. Y que no se salga de control, que sería lo deseable, ¿no? Claro, por lo pronto es correcto que siga habiendo eventos masivos, que siga habiendo partidos de fútbol, que siga habiendo conciertos, festivales, ¿eso está bien? Hasta ahorita sí, pero en el momento que empiece ya a corroborarse que ya en algún sitio del país está empezando a replicar o a transmitir comunitariamente, y lo más probable que sea en alguna ciudad grande, como nos pasó con H1N1, como fue en la Ciudad de México, en ese momento habrá que tomar decisiones un poquito más drásticas. ¿Cuánto tiempo fue la decisión que tomaste cuando eras secretario de Salud de distanciamiento social? ¿Cuánto tiempo se tomaron esas medidas y cuánto crees que sería suficiente para poder atacar este tema? Bueno, mira, tomamos primero las medidas de inmediato en cuanto supimos que estábamos ante una epidemia que podía tomar un rasgo de pandemia, como sucedió. Entonces había que actuar de inmediato porque el escenario era diferente al actual. Esto empezó en China hace 3 meses, nos ha dado tiempo de revisar, de preparar, etcétera. En aquel tiempo a Estados Unidos, a Canadá y a nosotros nos agarró y con muchos casos y había que actuar de inmediato. Entonces hay que establecer el distanciamiento social, el tiempo que se considere suficiente en que ya no está habiendo una transmisión, como está pasando ya en Wuhan. En Wuhan ya pasaron a la siguiente etapa, en donde ya la transmisión continua prácticamente está cediendo, aun cuando no hay un medicamento. Cuando hay medicamento es más fácil recortar el tiempo de la transmisión porque los pacientes infectantes o las personas infectantes con el medicamento ya no son infectantes a los pocos días de estarlos tomando. Pero de todas maneras sí hay un momento en que ya baja la dispersión y la transmisión, y entonces esto permite bajar los eventos más críticos, pues, de distanciamiento social. En este momento, ¿con qué se puede tratar el coronavirus? ¿Con qué es lo que lo están tratando los médicos? No hay ningún medicamento que tenga alguna acción específica. Sí hay varios estudios en progreso, estudios de investigación, pero hasta ahora no hemos sabido de un medicamento. Son antivirales que se usan para otras enfermedades, algunos para VIH, e incluso estaban ensayando algún medicamento para paludismo, etcétera, pero no han encontrado. Es esta parte más desafortunada, porque afortunadamente cuando se presentó la influenza en México, vimos rápidamente que los celtamivir era bien tolerado y muy efectivo, y entonces como teníamos 1.200.000 dosis que habían sido compradas en el sexenio anterior, las utilizamos y funcionaron muy bien. Claro. José Ángel, ¿te sientes tranquilo de la capacidad de respuesta de la Secretaría de Salud y del gobierno mexicano para controlar esta pandemia?
Mira, yo creo que sí, tenemos ahí a un personaje que trabajó con nosotros, que fue el doctor López-Gatell, que es un médico muy calificado, un epidemiólogo especialista, que tiene su doctorado, y que ya tuvo también la experiencia con nosotros. Además, hemos estado viendo acciones de preparación, como el Consejo Nacional de Salud, que la semana pasada acá en León reunió a los secretarios, en donde están homologando las respuestas y están preparando ya todas las respuestas. Lo que me queda un poco de temor es la situación de los recursos económicos que se puedan necesitar y la realidad del número de ventiladores que se tengan y de las salas de terapia intensiva, porque si llegamos al peor escenario de una epidemia ya franca, desarrollada, podríamos vernos en situaciones delicadas. Y por otro lado, en cuanto aparezca algún medicamento, alguna posibilidad de curación, pues los otros países ya van a estar encima y es probable que si uno no tiene el recurso, pues no te lo vendan, porque en estas crisis de salud se vuelven también crisis económicas y entonces la gente a veces piensa más en el dinero que en la vida de las personas. Pues muy interesante tu punto de vista, como siempre, mi querido José Ángel Córdoba. Te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada y te agradezco la desmañanada. Gracias, José Ángel. No, me da mucho gusto saludarte. Te mando un gran abrazo, Paco. Igualmente, José Ángel, gracias.